Bueno, y precisamente de eso vamos a platicar esta mañana, el miedo a la primera terapia. Y para eso nos acompaña la coach psicológica Fabiola Valiente. Bienvenida, ¿cómo está? Qué gusto recibirla. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Y escuchamos en la nota sobre la cantidad de veces, ¿verdad? Pero digamos esa primera de tomar una decisión, de decir, lo voy a hacer. ¿Por qué hay tanto miedo? Sí, predominan dos grandes miedos, el miedo al dolor y el miedo a lo desconocido. Exacto. Aquello que me puede doler porque de alguna manera pueden tocar fibras de recuerdos dolorosos, de recuerdos traumáticos o de temas de los que no quiero hablar. Entonces tendemos a postergar el dolor, esa experiencia y lo desconocido. Tendemos a movernos en nuestras zonas de seguridad, de aparente comodidad, donde quizá no estamos felices, no estamos experimentando nuestro pleno bienestar, pero nos mantiene seguros. Yo creo que algo también a agregarle, licenciada, es el miedo a sentirnos vulnerables, ¿verdad? Porque al final es difícil hablar de nuestros errores o de esa parte negativa que nadie puede ver y que nosotros sabemos conscientemente. A veces incluso he hablado con personas y dicen, es difícil hasta decir 100% la verdad en esas terapias. ¿Cierto? Es lo que se llama la desnudez psicológica. Exacto. La persona tiene miedo a sentirse expuesta y toda su vulnerabilidad, toda su debilidad pueda ser conocida por la persona que tiene enfrente de sí. Y eso siempre nos da temor, sobre todo creo que hoy en día, donde se nos fomenta mucho a través de las redes, que tenemos que tener una buena imagen ante los demás, que debemos dar siempre nuestra mejor cara para ser aprobados, aceptados, valorados. Entonces, ese momento, como bien has dicho, de ser vulnerable ante alguien, no nos gusta. Ahora, ese ser vulnerable, tenemos que estar conscientes que no seremos juzgados. Y a partir de ahí, entonces, digamos, uy, chica, ¿por dónde comienzo? En una primer cita es el profesional viene, me hace preguntas o simplemente yo comienzo a decir lo que quiero decir. ¿Cómo es? Siempre se deja un espacio para que la persona, por lo menos en el coaching, se deja un espacio para que la persona pueda decir cómo vengo. Y en la terapia psicológica sucede también así. ¿Cómo vienes? ¿Sobre qué quieres hablar? ¿Qué tema quieres tratar? Y la persona establece cuál va a ser su objetivo, ya sea terapéutico o su objetivo, su meta del proceso de coaching y sus metas cada vez que va a ese encuentro. Las metas, el objetivo de ese día al que va a su sesión de coaching o a su sesión de terapia psicológica. Entonces empezamos a hacer preguntas. En el coaching se hacen muchas más preguntas para llegar a la conciencia, aquello que está dentro de ti. Y es darme cuenta de cuáles son mis dolores que no estoy resolviendo, qué es lo que me tiene bloqueado, qué es lo que me estanca, qué es lo que no me permite avanzar. Y el empezar a darte cuenta empieza a abrir caminos para el nuevo aprendizaje. Estábamos hablando con la licenciada y le decía que por una parte sí hay más personas que acuden a terapia a comparación de los tiempos de antes, porque hay más divulgación, pero aún así falta muchísimo. ¿Cómo podríamos hacer que la gente pierda el miedo y tal vez tome esa decisión sin llegar a las peores consecuencias? Bueno, las peores consecuencias de un proceso terapéutico no van a existir. Quizá las peores consecuencias son si yo no busco ayuda. Exacto. Si yo me quedo como estoy, porque puedo ir cayendo en un pozo cada vez más profundo, del que puede ser muy difícil a veces salir o muy complicado. Pero siempre que busquemos ayuda, habrán caminos y habrá esperanza para estar bien. Obviamente, uno tiene que terminar de entender que la salud mental se le debe de prestar la atención necesaria, ¿verdad? Y que no significa, dejemos ese paradigma, que si visito a un profesional de la salud mental es porque estoy mal. Es al contrario, ¿verdad? Y podemos estar en una área de nuestra vida, porque el ser tiene muchas dimensiones, en alguna dimensión de nuestro ser o en más de una, podemos no estar bien. Okay. Estar mal en el sentido quizá no peyorativo, sino no estoy desarrollando todo mi potencial en el área profesional o en el área familiar o en el área
personal, no estoy dando lo mejor de mí y sé que hay algo que no me permite mi desarrollo pleno. En ese sentido, es saber que algo en mí necesita mejorar, pero le quitamos ese sentido peyorativo de estoy mal. Licenciada, sabemos que varias enfermedades fisiológicas empiezan acá o empiezan acá, entonces tenemos que tratar también ese tipo de cosas para estar bien en su totalidad. Hay una frase que me encanta: para estar bien por fuera hay que estar bien de adentro también. Claro, sí, muchos especialistas te dicen que el 80% de las enfermedades tienen su origen en emociones y en creencias no resueltas, limitantes, distorsionantes de la realidad, que han ido cargando el cuerpo hasta que empieza el cuerpo a dar señales. Dar señales. No estoy bien, porque las señales del cuerpo, como son sentidas, como son físicas, tendemos a prestarles más atención. Ok, ahí sí. Bueno, yo creo que es importante destacar, miren, si uno tiene que entender muchas cosas de su pasado, su presente, para obviamente ver qué es lo que viene y los nuevos métodos de aprendizaje, o lo nuevo que viene para el futuro, ¿verdad? Y así es. Estamos muy dolidos, muy cansados, muy estresados en la sociedad, con mucho resentimiento. Yo creo que lo mejor en algún punto es tener un contacto con un profesional y dejar esos paradigmas atrás. Licenciada, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias. Aquí están los contactos de la coach para que ustedes también la puedan seguir y hagan sus consultas respectivas también. Cuando quieran. Es un placer tenerla con nosotros. Para mí también, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba el tema. Gracias.